¿Ya? Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche y por permitirnos participar, Dios, de este estudio. Te rogamos, Padre, que esta noche nos bendiga, Dios, con tu presencia, con tu guía, Señor, y sobre todo, Padre, con entendimiento, Señor, porque sabemos que esta sección de las Escrituras es compleja, requiere gran concentración, Dios, pero sobre todo también no caer en interpretaciones falsas. Te agradecemos tu bendición y te rogamos, Señor, esta noche que tú nos acompañes. En el nombre de nuestro Señor Jesús, también te agradecemos, Dios, por nuestros visitantes, las personas que están conectadas, Dios. Y te rogamos que permitas que más personas puedan conectarse. En nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, pues como ya saben, tenemos que continuar con el estudio de Daniel, capítulo 10. La semana pasada estuvimos leyendo acerca de Daniel capítulo 9 y veíamos la última parte, que era la profecía que se le titula como de las 70 semanas, ¿no? Y que bueno, ya vimos su interpretación. El día de hoy vamos a pasar al capítulo 10 y me gustaría comenzar mencionando que el capítulo 10 hasta el 12 realmente representan una sola, pues digamos, una sola profecía, que de hecho también está relacionada con la profecía del capítulo 8. Si ustedes recuerdan, esta profecía del carnero y del macho cabrío está relacionada con las profecías del capítulo 10, del capítulo 11 y la primer parte del capítulo 12. Y esto es importante verlo porque también hay que recordar que pues cuando la Biblia fue escrita, y más en aquellos tiempos, pues no habían capítulos, no habían versículos y no había esa división, ¿no?, que después se creó con el tiempo. Esto lo menciono porque pues a veces es difícil entender por qué algunos capítulos están relacionados con otros o son continuación, como por ejemplo el capítulo 10 realmente debería hasta terminar hasta el 11, versículo 1, de acuerdo a pues la continuidad de acontecimientos que se están describiendo, ¿no? Entonces, dicho eso, pues vamos a internarnos en el capítulo 10 de Daniel. Y vuelvo a mencionar, quizá esta noche vamos a avanzar 2 o 3 capítulos de golpe, porque vuelvo a mencionar, es una sola interpretación que se debe dar a todo esto para poder entenderlo. Y vamos a ver varios paralelos en esto, ¿no? Así que vamos a ubicarnos en el contexto que está en el capítulo 1 del versículo, perdón, en el versículo 1 del capítulo 10 de Daniel. Rubí, si por favor nos puedes ayudar con la lectura. Sí, dice la palabra de Dios. Visión de un mensajero. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. ¿Qué versión estás leyendo? Perdón, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. No, está bien. ¿Lo Está leo en bien. Reina Valera? No, está bien. Solamente quería Ok. saber cuál era, porque en efecto, eh, este capítulo empieza dando un poco de contexto y luego menciona lo que en la traducción, Nueva Traducción Viviente, creo que era, leyó Rubí, que dice que hay un tiempo de guerra, ¿no? En la Reina Valera y en la Biblia de las Américas habla acerca de un conflicto que era grande. Pero la primera parte del contexto es el año tercero de Ciro, el rey de Persia, ¿no? Y bueno, si nosotros nos regresamos otra vez al capítulo 1 de Daniel, pues debemos recordar que era el año tercero de Joacim, rey de Judá, ¿no? Y debemos entender que Nabucodonosor, con quien se empieza el libro de Daniel, era quien gobernaba en ese momento, era el rey de Babilonia. Pero después de eso hay varios acontecimientos que suceden
y llegamos hasta este punto de la historia bíblica donde se habla del rey de Persia. Y hay que recordar estas visiones que Daniel tuvo en los primeros capítulos. Si ustedes se recuerdan, había tenido una visión de una figura, ¿no? Y esa figura tenía varias partes. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran esas partes? Primero había una cabeza que representaba a un reinado, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era ese? Una cabeza de oro. Bueno, ese reinado era Babilonia. Y después iba a ser sucedido por otro reinado que no era tan fuerte como ese, que era justamente Persia, ¿no? Entonces nos ubicamos en ese lapso de la historia. Las profecías, pues en este punto, pues poco a poco se iban cumpliendo. Y de hecho estos últimos 3 capítulos también tienen que ver con profecías que en ese momento no solamente se iban cumpliendo, sino que se iban a cumplir en los siguientes años, ni siquiera años tan recientes, sino que iba a tomar muchos años para cumplirse, pero era parte de eso. Dice ese mismo texto que hablaba acerca de un gran conflicto, pero él comprendió palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando nos vamos a partir del versículo 2, hasta más adelante, se menciona que Daniel propiamente dice que estuvo afligido por espacio de semanas, no comió ni nada por el estilo. Esta parte, y otra vez volviendo al contexto, estamos hablando del tercer año de Ciro, que también coincide con el primer año de Darío de Media, ¿no? Esto lo podemos ver en el capítulo 9, en el capítulo 11, ahorita lo vamos a ver, y también tiene que ver con algunos eventos que están descritos en el libro de Esdras, particularmente en el capítulo 1, versículo 1. Vamos rápido nada más a leerlo por ahí, déjenme ubicarlo. Esdras capítulo 1, versículo 1. Un segundito. Esdras 1, capítulo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu, y esto es importante, fíjense, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Después más adelante se va a ver que es un decreto, ¿no? Esto es importante porque lo que pasa más adelante en este capítulo 10 tiene que ver con este decreto y esta situación que está pasando en la historia bíblica con Ciro, el rey de Persia, y este primer año de gobierno, que después se habla otra vez del tercer año, ¿no? En Daniel. Entonces se dice acá que Daniel estaba triste, que estaba pues entristecido, que no había incluso comido, ¿no? Hay que entender el porqué de esta reacción de Daniel. Y tiene que ver con no entender esta visión, ¿no? Que va a tener. Pero vamos a ver qué pasa un poquito más adelante, ¿no? Dice a partir de los versículos 3, no comió, dice que el día, a ver, versículo 4, el día 24 del mes primero estaba a la orilla del río y de que él dice, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Hace una descripción después de esta visión que tiene acerca de una persona que vio, ¿no? O un ser que vio, refiriéndolo como una persona, su cuerpo dice era como berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago y sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. ¿Qué les hace recordar esta visión, hermanos? O esta descripción que hace Daniel. Es parecida a otras visiones que tuvieron otros profetas, ¿no? Que ya hemos visto.
A ver, vamos a ver, hermano Omar, ¿qué le recuerda esta descripción? Pues la que se me viene a la mente es la visión que tuvo Moisés. La visión que tuvo Moisés, O sea, ¿cuál? lo que describe Moisés cuando dice que vio a Dios, la gloria de Dios. Ok, gracias, hermano. Hermano Roberto, ¿a qué le recuerda este tipo de descripciones que hace? Pues como simbólica, ¿no, hermano? Ok. ¿Alguien recuerda alguna de las visiones que han tenido los hombres de Dios acerca de los ángeles? Que mencionan muy parecidos, ¿no? Incluso también podemos ver en otras escrituras acerca de este tipo de apariciones y de cómo se describen a algunos ángeles, y esto no es tan lejano a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es interesante cómo Daniel habla en este capítulo acerca del mismo en tercera persona, ¿no? No vamos a detenernos tanto, pero hay algunas visiones, como habíamos dicho, que se hacen, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15, acerca de, pues, este tipo de varones, ¿no? Que tienen una apariencia, pues, descrita como de luz, unos ojos, una voz como de relámpago. Y hay aquí un paralelismo, ¿no? Dice a partir del versículo 7, y solo yo, Daniel, vi la visión. Esto es importante porque Daniel no estaba solo, dice que solo él lo vio, pero las otras personas que estaban con él, dice que de repente huyeron de ahí, no se dice el por qué, pero lo que sí se dice es que solamente Daniel es el único que vio esto. El versículo 7 dice que eh, un gran terror cayó sobre ellos, o sea, los que estaban con él, y huyeron a esconderse. Es algo parecido a lo que le pasó a Pablo, ¿no? Descrito en Hechos capítulo 9, donde solamente Pablo ve al Señor en una visión. Y esto es importante porque, bueno, lo que está viendo Daniel era revelado solamente a él. Después vamos a ver cómo a él se le llama el muy amado, ¿no? Y es importante verlo esto porque pues solamente a él se le da esta visión, a pesar de que no estaba solo, ¿no? A partir del versículo 10 dice que Daniel es fortalecido, y empieza a decir el versículo 10, Daniel capítulo 10, versículo 10, hermano Roberto, usted por favor, del 10 al 19. Sí, hermano. Capítulo 10, ¿verdad, hermano? Sí, capítulo 10, versículo 10. Dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sorprendido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Gracias, hermano. Vemos entonces, hermanos, cómo está en este
sección de este capítulo 10 hay varias cosas interesantes, ¿no? Lo primero que vemos es que, pues definitivamente hay dos personajes, ¿no? Está Daniel y luego está hablando con aquel que le llama que tenía semejanza de hijo de hombre. Y luego hay un tercer personaje que es mencionado, ¿no? Acá como el reino de Persia, el príncipe del reino de Persia. Hay que ir anotando esos personajes, hermanos, porque vamos a ver cómo todo esto tiene relación otra vez, no solamente con el capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y una parte del capítulo 12. Entonces está Daniel, está el que tiene apariencia de hijo del hombre, el príncipe del reino de Persia, y luego hace mención de Miguel, ¿no? Este ángel al que también se le menciona. De hecho, acá no se menciona el nombre de aquel que tiene apariencia de hijo de hombre, pero podemos revisar capítulos anteriores donde se hace mención de Gabriel, ¿no? Y como uno de los ángeles que están mencionados en este capítulo, en este libro de Daniel, y que es probable que sea con el que está conversando Daniel. Hay algo interesante que a mí me llamó mucho la atención de esta sección, hermanos, es como varias veces se menciona en este capítulo que Daniel es fortalecido, ¿no? En el versículo 10 dice que se tocó y se le levantó, más bien dicho, a él. En el versículo 16 dice que le tocaron sus labios y se le facultó para hablar. Y en el versículo 18 dice que se le volvió a tocar y se le fortaleció. Además, en los versículos 12 y 19, a Daniel se le dice que no tenga temor, que no tenga temor. Y hay dos versos, en el 11 como en el 19, que no tenga temor porque hay una razón. Dice, porque Él es muy amado. Y esto, hermano, nos hace recordar nuestra relación, pues por supuesto, con Dios, ¿no? A veces las cosas que suceden, la manera en la que la vida nos va presentando pues pruebas que Dios permiten, a veces nos da temor. Pero cuando nosotros vemos esta relación que tiene Daniel con Dios, porque más abajo, si ustedes se dan cuenta, dice el texto, ¿dónde está? Déjenme lo leo ahorita. Dice, el versículo 18, déjenme un segundito. Dice el versículo 18, aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Estas son palabras muy parecidas a las que el Señor le ha repetido a otros hombres, particularmente en el Antiguo Testamento, desde Moisés, Josué y muchos otros, ¿no? Profetas inclusive, que les da palabras semejantes. Y dice... Después, el texto habla acerca de algo que a mí me llamó mucho la atención. Miren lo que dice el versículo, un segundito. Un segundo, estoy buscando aquí este texto. Dice el versículo 12, fíjense lo que dice el versículo 12. Entonces, este mismo hombre que tenía, o este que tenía apariencia de hijo de hombre, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué les hace pensar, hermanos, esto que describe Daniel acerca de desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse en presencia de Dios, sus palabras fueron escuchadas? Hermano, yo creo que cuando uno alinea sus acciones y su corazón
en la voluntad de Dios, pues Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma entiendo que Daniel siempre ha estado, pues, siendo una herramienta de Dios y no se ha alejado en ningún momento de ese guión, hermano. Así es, y eso, por ejemplo, hermano, nos debería hacer recordar pues nuestra vida, ¿no? De cristianos, desde el momento en que nos disponemos a humillarse ante la presencia de Dios, a humillarnos, no solo reconociendo a Dios como nuestro creador, sino a nuestro Señor Jesús como único medio para el perdón de nuestros pecados. Es una manera en la que podemos tener una relación similar, ¿no? Y en ese momento nuestras oraciones son escuchadas. Esto nos hace recordar, hermanos, que lo que oramos y lo que pedimos es escuchado por Dios, no es algo que no sea escuchada, y ahí viene la relación, ¿no? Pero avanzando, hermanos, con el texto, también me gustaría hacer un énfasis en cómo Dios utiliza no solo al hombre, sino a los ángeles como mensajeros, porque acá en el texto se menciona que este mensajero había estado sosteniendo una lucha contra el reino, el príncipe del reino de Persia, que en este caso acabamos de leer que era Ciro. Y es interesante cómo estos capítulos siguientes nos van a dar exactamente, hermanos, el mismo punto que leímos en los primeros 9 capítulos. Y eso es que Dios tiene el poder y que Dios gobierna en la historia, porque ahorita vamos a ver que estos capítulos son meramente históricos, a pesar de que por ahí puede haber otras interpretaciones que tienen que ver con temas pues futuros con respecto a la segunda venida del Señor Jesús y temas pues ya no relacionados con el pueblo de Israel, sino con temas de la era cristiana. Vamos a ver cómo en todo esto se demuestra que Dios tiene el poder otra vez, y Dios domina no solamente en el reino pues terrenal, sino también en los cielos, porque aquí justamente vemos cómo pues Dios está utilizando estos mensajeros, ¿no? Para traer algún tipo de mensaje. Y Daniel escucha este mensaje en el versículo 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Y esto es importante otra vez, porque cuando se quiere interpretar esto se puede llegar a concluir que está hablando de los tiempos postreros a los que se refiere, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Los tiempos últimos, pero aquí está hablando acerca de su pueblo. Una vez más, versículo 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Recordemos cuál es el contexto del libro de Daniel. ¿Alguien recuerda una vez más? Ya le hemos preguntado en muchas clases, pero me gustaría que lo repitiéramos para ubicarnos y tener presente cuál debería ser la interpretación, al menos con los elementos que la Biblia nos da de estas profecías. Hermano Omar. La soberanía de Dios. ¿Perdón? La soberanía de Dios. Sí, digamos, ese es el mensaje final, digamos, pero hablamos del contexto del libro, en qué periodo de tiempo se desarrolla y qué está pasando ahí. Hermano Roberto. Sí, hermano, el Señor está recordando que va a cumplir su promesa de traerlos de regreso a la tierra prometida, y está como pues recordando que Dios es fiel y que cumple sus promesas, hermano. Gracias, hermano Roberto. Y bueno, y también rápido, como pues también para hacerlos reflexionar por qué habían sido llevados en cautiverio, ¿no? Y como para que no volvieran a cometer ese error, ¿no? Exactamente. Hermana Rubí, ¿ibas a comentar algo? No, lo mismo, desde que pues el pueblo estaba en cautiverio. Ese es el contexto del libro, ¿no? El pueblo estaba en cautiverio. ¿Qué pueblo? Pues en este caso el pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿no? Estaba en cautiverio, y ese es el contexto. Por eso el versículo 14 del capítulo 10 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros. Esto quizá era la razón por la que en los primeros versículos Daniel dice que había estado angustiado, que no había comido, quizá porque no llegaba a entender todo esto, pero
Pero este ángel que se le aparece le dice, yo he venido a explicarte lo que va a suceder porque tus oraciones han sido escuchadas. Eso es lo que básicamente hemos leído hasta ahorita, ¿no? Porque tú has sido fiel y se ha escuchado tu ruego. Para eso vine. Incluso dice, no pude venir antes porque el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos son 21 días en semanas? 3 semanas, ¿no? Hay que acordar esto, que habíamos visto, hermanos, a cuánto equivalía una semana en términos reales, ¿no? Porque estábamos hablando acerca de todos estos simbolismos y esta relación con el tiempo, que no es realmente una relación, digamos, 1 a 1, ¿no? No es que 21 días sean 21 días reales o 3 semanas sean 3 semanas reales, ¿no? Ya hemos visto que puede ser años en algún tiempo, en algún punto. Y esto lo tenemos que ver acerca de el año tercero de Ciro, que corresponde a lo que está escrito en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 21, donde hay un edicto. Hay un edicto y quizá esto tenga que ver con esa parte en lo que la escritura dice que se le opuso el reino de Persia. ¿A qué? A que hubiera un edicto de la reconstrucción del templo. Pero vamos a ver cómo la interpretación, hermanos, de este capítulo incluye, y desde aquí hasta el capítulo 12, incluye eventos, vamos a decirlo de esta manera, políticos, conflictos políticos y bélicos inclusive, de la transición que hubo del dominio, pues no solamente persa, sino del griego hasta el Imperio Romano, ¿no? Y esto es muy interesante, hermanos, porque vamos a ver cómo todos estos capítulos, desde el capítulo 8 otra vez hasta el capítulo 12, están relacionados unos con el otro. En el capítulo 20 al 21, vamos a brincarnos hasta el capítulo 20 al 21, vamos a ver cómo dice el texto. Dice, él me dijo, o sea, el que tenía apariencia de hijo de hombre, dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él, el príncipe de Persia, de Grecia, vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y en el capítulo 11, versículo 1, ya habíamos dicho que están relacionados, donde dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto es interesante, ¿no? Porque se habla acerca de lo que Daniel está escuchando. Hay que recordar que Daniel no estaba solo cuando recibió esto, sino que estaba en presencia de otras personas. Y aquí este mensajero dice que está declarando la verdad, ¿no? Al igual que otros profetas que recibieron visiones, como Moisés, como Isaías o Jeremías, entendía Daniel por esta aseveración, pues que estaba recibiendo una palabra de Dios, básicamente, ¿no? En el capítulo 10, nuevamente, hay que ver que, como yo decía, Dios está al mando de todo, Dios está a cargo de todo, y no solamente de los elementos humanos, como pueden ser Daniel, como puede ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas que Dios ha usado, hombres como Moisés, como Noé, sino también ángeles como Gabriel, como Miguel, y además de los elementos naturales, ¿no? Como sabemos, todas las plagas que se vivieron, el diluvio, por ejemplo, el Señor Jesús caminando en agua. Es decir, acá en este capítulo 10 se vuelve a hacer un énfasis en que Dios está en control absolutamente de todo, y a partir de aquí vamos a ver cómo también de los hechos históricos que muchas veces las personas no creen, ¿no? Pero cuando se hace un análisis de estas profecías y se compara con la escritura
secular, la escritura histórica, se va a ver cómo esta profecía particularmente del capítulo 11 y 12 es la que algunos historiadores llaman la profecía más detallada de toda la Biblia, ¿no? Y cómo se ha cumplido paso a paso. Lo único que hay que hacer es ponerle nombre a estos personajes que se conocen, ahorita vamos a ver más adelante, como el rey del sur, el rey del norte, abominación desoladora, príncipes tanto del rey del norte como del sur, etcétera. Si nosotros le ponemos un nombre que ahorita vamos a ver que es a cualquiera de estos personajes que se menciona, vamos a ver cómo esta profecía, que fue escrita 480 años antes de que el Señor Jesús apareciera, se cumplió en todo ese tiempo. Se cumplió literalmente con todos los elementos que vamos a ver ahorita. Así que pasando al capítulo 11, vamos a ver acerca de esta explicación que recibe Daniel. Y que aquí empieza a explicar acerca del rey del norte, el rey del sur. Y es un capítulo bastante largo el 11. No lo vamos a leer todo, hermanos. Quiero hacer énfasis en que no lo vamos a leer todo porque si no vamos a tardar mucho. Y puede resultar confuso. Pero hay que recordar una vez más el capítulo 8 para poder llegar a recordar o a entender no solamente el capítulo 10, sino el 11 y el 12. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 8, hermanos, se habla acerca de una visión que tuvo Daniel, que tenía dos elementos principales. ¿Alguien recuerda cuáles eran estos personajes que se hablan en la profecía del capítulo 8? Hermana Rubí o Martín, no sé quién es. Está ahí. Eran las bestias con cuernos, ¿no? Eran unas bestias. ¿Qué bestias eran? Eran diferentes. Era la que era como leopardito y eso. ¿Alguien recuerda? Capítulo 8, no el 7. Capítulo 8. Uno era un carnero Ajá. y el otro era un chivo. Un macho cabrío, ¿no? Un alce. En el capítulo 8 se habla de un carnero y un macho cabrío. Después se hace una mención, ¿no? A la tercera bestia de la visión que Daniel tiene también en el capítulo 7. ¿Se acuerdan que había un oso, un leopardo que tenían alas? Bueno, todo esto, hermano, que vamos a ver más adelante, corresponde a la segunda también y a la tercera parte de la estatua que vio Nabucodonosor, que se habla en el capítulo 2. ¿Alguien recuerda cuáles eran la primera parte? Ya vimos, ¿se acuerdan? Una cabeza de oro. ¿Cuál era la segunda parte? ¿Alguien recuerda? El cuerpo que era de plata. El pecho, ¿no? Y los brazos eran de plata. ¿Y la tercera parte? ¿Se acuerdan cuál era? De bronce. De bronce, que eran el vientre, básicamente, o sea, el abdomen, y luego Sí. los muslos, ¿no? O sea, las piernas. Todo esto que se habla en el capítulo 11 tiene que ver con esto. Es decir, el imperio medo-persa y el imperio griego, ¿no? Si ustedes recuerdan, en los primeros dos capítulos hicimos una explicación de esto, ¿no? Primero, el reino pues babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el griego, y lo último era, ¿alguien recuerda qué imperio era? Después del griego. ¿Es el romano, no, hermano? El romano, exactamente, ¿no? Que es pues el que estaba, digamos, dominando el mundo, al menos aquí en la tierra, cuando el Señor Jesús estaba aquí, en la tierra, ¿no? Predicando y llevando el evangelio, ¿no? A todos lados. Y recuerden, hermanos, que esto nosotros lo vemos cuando no sabemos la historia y no habíamos leído esto, al menos me pasó a mí. Nosotros pensamos que son eventos que se van dando, ¿no? Porque así sucedió.
Pero esta profecía, hermanos, nos hace entender que todo ya estaba profetizado. Dios ya había dicho que iba a pasar esto, que iba a venir este imperio, luego iba a venir otro imperio, y luego iba a venir otro imperio, el cual iba a ser derrotado, que es el imperio romano, que fue un imperio muy poderoso, que abarcó mucho, y que pues básicamente terminó pues en la época cristiana. Entonces esto es interesante porque otra vez no pasó de casualidad, no fue casual que primero había un imperio babilónico, después derrotado por un imperio medo-persa, después depuesto por un imperio griego y finalmente por uno romano. No pasó de casualidad, ni es porque estos imperios hayan, pues por ellos mismos, sido tan fuertes que dominaron el mundo. Dios tenía el control de eso. Y Dios quiso que así pasara porque así estaba profetizado. Así que teniendo en mente y presente todo esto, vamos a ver otra vez cómo todo esto, todo este capítulo 11, tiene una interpretación propia que tiene que ver con el pueblo de Daniel. Como decía, voy a hacerte ver lo que va a pasar a tu pueblo en los posteriores tiempos. Y esto lo menciono, hermanos, porque cuando nosotros leemos de esto e investigamos, si usted se mete a internet y empieza a indagar acerca del capítulo 11 de Daniel, hay N cantidad de interpretaciones, ¿no? Que tienen que ver con algunos de ellos interpretaciones con el inicio de la era cristiana, con la destrucción de Jerusalén, con la llegada de incluso hasta del papado, ¿no? Y de la iglesia apóstata, con el establecimiento del imperio otomano, con incluso hay quien interpreta estos textos como la creación del Estado de Israel actual que conocemos, que tiene algunas décadas, y algunas interpretaciones tienen que incluso que ver con la segunda venida del Señor Jesús. Nosotros nos vamos a enfocar con lo que bíblicamente tenemos a la mano, porque lo demás sería no solamente especulación, sino incluso inferencia. Y, por supuesto, todo esto que vamos a hablar, hermanos, es algo que usted puede, si tiene el tiempo, por supuesto, y la curiosidad, puede corroborar con hechos históricos, es decir, que ya sucedieron en escritos como, por ejemplo, la obra de Flavio Josefo, que se llama Antigüedades Judías, con otros libros históricos, como pueden ser historias de Polibio, otro historiador que ha documentado, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, e inclusive algunos otros libros históricos que pues, no necesariamente tienen que ver con referencias bíblicas o extrabíblicas que se utilizan a veces. Entonces vuelvo a repetir, todo esto que vamos a ver en el capítulo 11 y parte del 12 son eventos que para Daniel fueron eventos proféticos, pero para nuestra era son eventos que ya sucedieron y están totalmente documentados. Por eso mencionábamos que el libro de Daniel y particularmente este capítulo 11, es extremadamente detallado. Y lo increíble de esto es que todo se ha cumplido al pie de la letra. Vamos a entrar entonces acerca de esta profecía. Yo lo voy a leer completo, y luego vamos a repasar no todo, sino los elementos principales para entender a qué se refiere. Dice el capítulo 11, versículos 2 hasta el final. Dice, algunas Biblias tienen este subtítulo que dice los reyes del norte, ¿no?, y del sur. Capítulo 11, versículo 2. Y ahora yo te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No
a sus descendientes ni según el poder que ejerció, porque su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces, el rey del sur, acá estábamos hablando de un rey, luego ya pasa otro rey, el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contendrá con ellos, y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas, y sus vasijas preciosas de plata y de oro las tomará, y se los llevará a Egipto, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Y éste entrará en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos, se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se endurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud serán entregadas en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. 14. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrán el rey del norte, levantarán un terraplén y tomarán una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerza para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando destrucción en su mano. Y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se opondrá a su lado. Ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas. Pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le ha otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de los padres, y repartirá entre ellos despojos, botín, riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la tierra un gran ejército, muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, porque urdirán intrigas contra él. Y los que comen de sus manjares los destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán mal
y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra éste y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará y volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación con desolación. Con halagos harán apostatar a los que con obra inicua hacía el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, y muchos países caerán, mas estos serán librados en su mano. Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios, y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Hasta aquí termina el capítulo 11, son 45 versículos, y ustedes, hermanos, seguramente se preguntarán, ¿y qué significa todo esto que se ha leído, ¿no? Porque realmente hay mucha información, hay muchas cosas, pero acá lo que hay que tener en cuenta, hermanos, son los actores principales, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales, hermanos, en estos versículos o en estos capítulos 10, 11 y parte del 12? ¿Alguien me puede mencionar qué fue lo que más escucharon, hermano Omar? Los reyes del norte y del sur. Los reyes del norte y del sur, ¿no? ¿Qué significarán, hermanos, estos reyes del norte, estos reyes del sur? Al inicio habla de un reino grande que después se dividió. Ok. Ya habíamos hablado de eso, que fue el reinado de Alejandro Magno, ¿no? Que se dividió en 4. Bueno, eso es importante. Vamos a ver exactamente cómo el reino de Alejandro Magno se dividió en 4, ¿no? Y esto es importante porque acá menciona exactamente lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, como yo decía, hermanos, estas profecías tienen que ver con las profecías anteriores. Todo digamos, la culminación del final del libro de Daniel
tiene que ver con esta gran interpretación que abarca pues varias visiones, ¿no? Y como ya dijo nuestro hermano Martín, pues tiene que ver con estos imperios, persa, medo-persa, ¿no? Este imperio griego y posteriormente imperio romano que iban a estar pues reinando, ¿no? Si ustedes se vuelven a dar cuenta, Dios revela esto que iba a suceder de una manera muy detallada. No quisiera que se concentren, hermanos, en los detalles, que por supuesto son importantes, pero si queremos entender la profecía en el tiempo que tenemos, que es corto, no perdámonos en eso, sino vayámonos a los factores principales, ¿no? Como ya decía nuestro hermano Martín y nuestro hermano Omar, pues hay actores principales que son el reinado del norte y el reinado del sur, junto con su príncipe, ¿no? Su rey del norte y rey del sur. Estos reyes, hermanos, hay que entenderlos como cualquier gobernador. No está hablando en algún punto particular de una persona particular, sino cualquiera, ¿no? Cualquier rey del norte, cualquier rey del sur. El imperio persa y el imperio griego, ¿no? Fíjense lo que dice en el versículo 3. Dice el versículo 3: se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Como ya bien decía nuestro hermano Martín, esto se menciona, ahora lo sabemos, ¿no? Pues con la historia, por eso decía todo esto, para Daniel pues no tenía nombre, para nosotros ya tiene un nombre, se refiere a Alejandro Magno, ¿no? Que tras su muerte, pues el reino es dividido básicamente en cuatro reinos, ¿no? En cuatro reinados, que pues básicamente eran los generales de Alejandro Magno. El rey del sur, que en términos reales se refiere a Egipto, ¿no? O al reinado de la dinastía Ptolomaica, o sea, de Ptolomeo. Y hay otro reinado, ¿no? Que se significa al rey del norte, ¿no? Este rey que ahora sabemos, vuelvo a repetir, Daniel no lo sabía, pero ahora se le conoce como Seleuco, ¿no? O los seleucitas, ¿no? Que gobernaban en la parte que hoy es Siria, el reinado del norte, pues era básicamente Egipto. Y luego hay una figura central, ¿no? Al cual se le menciona en los versículos 21 al 35, uno que iba a gobernar y que dice que se le menciona de varias maneras. Si ustedes ven el versículo 21, dice: luego le sucederá un hombre despreciable al cual no le darán la honra del reino, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, ¿no? Esta parte de halagos no es que iba a estar halagando y ahí iba a tomar, sino básicamente habla de corrupción, ¿no? Iba a instituir la corrupción como una manera de derrotar ejércitos, porque estaba, pues, ahora sí que comprando, ¿no? Comprando información, comprando voluntades, etcétera. Y habla cosas interesantes de este personaje, ¿no? Dice que iba a tomar botín, iba a repartir las riquezas entre los soldados, o sea, es decir, iba a estar pues corrompiendo por medio de pues actos de corrupción, valga la redundancia. Además, este hombre despreciable, hermanos, es el que iba a profanar el templo de Jerusalén. Ahora lo sabemos, ¿no? Vuelvo a repetir, no lo sabía en ese momento Daniel, pero si ustedes se dan cuenta, habla acerca de la desolación, una vez más, ¿no? De este tiempo postrero donde se iba a abandonar el pacto santo en el versículo 30, y versículo 31 dice: pondrá la abominación desoladora, ¿no? O en la versión Biblia de las Américas dice: se establecerá la abominación de la desolación. Y esta parte ya la habíamos visto, hermanos, tenía que ver con la profanación, ¿no? Con la profanación del templo y actos detestables, ¿no? Que hoy en la historia ya están escritos. Este hombre era Antíoco IV Epifanes,
que fue un hombre pues que no solamente persiguió a los judíos, sino que además interrumpió el sacrificio diario. O sea, a partir de este personaje no hubo sacrificios como mandaba la ley que el pueblo recibió a través de Moisés, sino que también hizo una profanación del templo, ¿no? Cuando se lee la historia, se lee acerca de cómo este hombre derramó sangre, ¿no? O en este caso grasa, ¿no? de animales sacrificados en el templo, causando pues una gran profanación. Por eso se le llama a esta época la abominación desoladora. Y cuando nosotros nos ponemos a ver todo esto, hermanos, vuelvo a repetir, podríamos meternos a todos y cada uno de los detalles, pero nos tomaríamos no una clase, quizá nos tomaríamos 5 o 6 clases. Hay que entender otra vez, hermanos, que esta división que ya nuestro hermano Martín nos recordó acerca del imperio que lideraba Alejandro Magno, tiene que ver con esta profecía del capítulo 8. ¿Se acuerdan de este cuerno grande que era quebrantado en otros 4 cuernos pequeños? Pues es exactamente esto, ¿no? Por eso decía que este reino dividido, que se toca en el capítulo 11, versículo 4, tiene que ver otra vez con esta profecía del capítulo 8. Aquel macho cabrío que vence al carnero, pues es este rey poderoso que iba a hacer su voluntad, que iba a derrocar al reino o al reinado persa, propiamente hablando del último rey persa que era Jerjes I, y que es depuesto después por Alejandro Magno. Entonces vamos viendo cómo el capítulo 8 tiene que ver con el capítulo 11, y hoy ya sabemos a quiénes se refieren, pero para la época de Daniel, pues no se sabía quiénes eran todavía, ¿no? Más adelante, ¿se acuerdan que había un pequeño cuerno? Pues habla acerca de este rey, ¿no? Reinado, pues de corto tiempo, que era pues llamado los Ptolomeos, ¿no? Después, más adelante, este pequeño cuerno que crece y que desafía, según el capítulo 8, versículos 9 al 11, desafía al príncipe, es en efecto, hermanos, este hombre Antíoco IV Epífanes, ¿no? Que en el capítulo 11, en el 8 se le menciona como un cuerno pequeño que va creciendo y que desafía a un príncipe. En el capítulo 11 se menciona como el rey despreciable que toma el poder, ¿no? Otra vez dice que no se le daban los honores, sino que tomó el poder por la fuerza, ¿no? La profanación del templo, en el capítulo 8, versículos 11 al 14, dice que se quita el sacrificio continuo. En el capítulo 11, versículos 31, se le llama abominación desoladora. En el capítulo 8, versículos 24, se dice que se pisotea a los santos, ¿no? Esta bestia con este pequeño cuerno pisotea a los santos. En el capítulo 11, versículos 33 al 35, que estábamos leyendo, dice que muchos iban a caer a espada, ¿no? Y dice que algunos de los sabios caerán para ser depurados. O sea, esto está hablando acerca de lo mismo y tiene que ver con la persecución de los santos. Recordemos que aún así, en toda la historia bíblica, Dios siempre ha mantenido a lo que se llaman el remanente, ¿no? Este remanente, que también algunas partes de la Biblia llaman los santos, y que pues son oprimidos, pero aún así dice la Escritura que tenían que caer para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. La intervención al final de estos capítulos y de estas profecías es lo que se menciona en el capítulo 8, versículo 25, como el cuerno que será quebrado sin mano humana. Si ustedes recuerdan, dice que este cuerno se iba a quebrar sin que la mano humana interviniera. Y en el capítulo 12, que no lo vamos a leer todo, pero vamos a empezar con esta parte, la siguiente semana vemos la conclusión. Capítulo 12, versículos 1 al 3 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y unos para confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? Estos versículos hablan acerca de la liberación y de la, pues, llamémoslo de esta manera, hermanos, de la intervención de Dios en todo esto. Que dicho sea de paso, Dios ha intervenido en toda esta profecía, en todo este tiempo y en todos estos reinados humanos, ¿no? Desde el babilónico, el medo-persa, el griego y posteriormente en el romano. Vuelvo a repetir, la conclusión de todo esto, como menciona este capítulo, estos últimos versículos, es que el pueblo iba a ser libertado, ¿no? Iba a haber una restauración y además iba a haber una esperanza, porque dice que en aquel tiempo se iba a levantar el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿no? En otras versiones dice el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Déjenme ver cómo viene aquí en otra versión, en la versión traducción viviente. Dice, en ese tiempo se levantará el arcángel que hace guardia sobre tu nación. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay alguien que vela, si hay alguien que siempre está a cargo del pueblo, pues ese es Dios, ¿no? Y iba a levantar a uno, un príncipe o un arcángel, ¿no? En este caso le pone el nombre de Miguel. Podemos ver en manos como el capítulo 8, el capítulo 11 y el 12 hacen una introducción a lo que iba a venir después. Es decir, el 8, el 11 y el 12 nos hablan exactamente de lo mismo con diferentes elementos, ¿no? El 8 es mucho más simbólico porque habla del carnero, del macho cabrillo, habla de unos cuernos, algunos más grandes, unos que son 4, uno más pequeño, y utiliza mucho este lenguaje simbólico. El 11, como vimos, es muchísimo más detallado, o sea, tiene muchos más detalles, que vuelvo a repetir, si nos metemos a ver la historia secular de lo que ya pasó, es decir, cómo estos imperios fueron deponiéndose por medio de guerras, por medio inclusive de alianzas, ¿no? Siria con otros pueblos para derrocar en este caso a los imperios que estaban dominando. Vamos a ver cómo incluso está involucrado ciertos nombres que sabemos, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra, que en estos capítulos es mencionado como la hija que es dada a otro, al rey del norte. Hay un casamiento, ¿no? Para hacer un tipo de tregua, y no solamente de tregua, sino de pacto. Pero pues la jugada no sale tan bien. Vuelvo a repetir, si usted lee la historia secular de estos pueblos, se va a dar cuenta que todo lo que se menciona ha sido exactamente como ha pasado. Quizá nos puede sonar, hermanos, un poco confuso todos estos detalles, pero imagínese usted escribiendo la historia, vamos a suponer, de las últimas elecciones en México, los últimos 3 gobiernos, por ejemplo, que lo escriba sin nombres y que le ponga pues algún simbolismo, ¿no? Pues definitivamente va a sonar raro, pero cuando ya le vamos poniendo nombre y le vamos poniendo eventos reales a lo que sucedió, vamos a darnos cuenta cómo todo eso sucede exactamente así. Entonces, para hacer un resumen, todos estos capítulos, desde el 8 hasta el 11, incluyendo el 12, al final, hablan exactamente de los mismos eventos, que inclusive se mencionan desde el capítulo 2 de Daniel. Y esto es la transición desde los imperios griegos, babilónicos, griegos, luego medo-persa, medo-persa, griego y luego hasta el imperio romano. Es decir, todo habla exactamente acerca de lo mismo, con mayor o menor detalle,
con un lenguaje más simbólico o no que otros capítulos. Pero al fin todo esto tiene que ver con el pueblo de Daniel que estaba en cautiverio y qué iba a pasar en todos los años siguientes, hasta el punto donde dice Daniel 12:1 que se levantará el que hace guardia sobre la nación. Todo este es el tiempo que abarca desde el cautiverio hasta que regresa otra vez el Señor Jesús. Es un tiempo largo en el que algunos llaman esta época de silencio de los profetas, pero ya estaba escrito lo que iba a pasar. O sea, es decir, Dios ya había previsto todo lo que iba a suceder en ese tiempo y es básicamente esta descripción de sucesos que se mencionan en esta guerra, ¿no? Del reino del norte contra el reino del sur y este hombre despreciable que acabó no solamente con con las ciudades, sino también con la adoración y profanó el templo de una manera pues, increíblemente perversa, ¿no? Vamos a dejarla hasta aquí, hermanos, el día de hoy. Yo sé que hay mucho lenguaje pues simbólico, sin embargo, vuelvo a repetir, si nos concentramos en los actores principales, podemos llegar a entender esto de una manera general. Por supuesto, necesitaríamos mucho más tiempo para ir versículo por versículo e ir viendo exactamente qué fue lo que pasó en cada una de estas sucesos que se describen. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, solo para agradecerte que este estudio es todo bastante claro. Sabemos que está un poco confuso, pero con la aclaración que tú haces de la relación que hay entre el capítulo 8 y el 11 y el 12, es bastante más claro, porque estamos viendo que todo aquello que profetizaban y que se ha venido llevando a cabo, lo que nos queda claro es que no es por obra humana, sino que Dios ya tenía él en su propósito que todo esto sucediera de tal manera como fue profetizado. Así es, hermano. Si ustedes recuerdan, nuestro hermano Ricardo, que por cierto nos avisó que hoy no iba a poder estar por temas laborales conectado, él decía que el libro de Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿no? Y en efecto, porque está describiendo los sucesos que iban a pasar en los últimos tiempos del Antiguo Testamento. Y bueno, también hace algunas menciones de lo que iba a venir después, es decir, del Señor Jesús y de algunos sucesos más adelante. Pero en efecto, algo que me queda claro, hermanos, es después de a veces desconocer, ¿no? Que es por qué están escritos estos libros y por qué hay menciones de profecías que a la veces no llegamos a entender. Lo que me queda muy claro, hermanos, es que Dios no solamente tenía y tiene el control hoy, sino que todo lo que se ha dicho, que Dios ha mandado a decir a los hombres, pues se ha cumplido, ¿no? Al pie de la letra. Y eso pues nos hace como siempre renovar esperanzas en las promesas que están escritas para nosotros y que están por cumplirse. Y no necesariamente hablando a nivel pues del mundo, de la humanidad, sino las promesas para nosotros, de que no estamos solos, de que siempre va a estar con nosotros y de que las pruebas que enfrentemos pues también tienen un propósito. Esas promesas no deben de olvidarse, hermanos, porque pues ya vemos la mano poderosa de Dios y su gran soberanía, ¿no? En todo lo que hay. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Si no es así, entonces pues vamos a despedirnos, hermanos, en oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis Omar, por favor, que nos dirija en esta oración de despedida. Sí, hermano. Oremos. Dios bendito que estás en el cielo, Señor.
nos dirigimos a ti, Padre, para darte las gracias por habernos dado la oportunidad de acudir a este llamado tuyo que tú nos has hecho, apartando este tiempo, Padre, para conocer más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendigas este estudio que ha dado nuestro hermano, que bendigas a nuestro hermano y que siempre, Padre, tú le sigas bendiciendo para que él se siga preparando más, para que él tenga siempre esa disposición de apartar su tiempo para preparar los estudios, buscando siempre, Señor, que sea de la manera más clara para que todos podamos entenderlo y tomar siempre, Padre, ese aprendizaje que nos permite tener una relación más cercana contigo. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que de la misma manera han apartado tiempo para estar contigo, Señor, en este momento. Y te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros en sus vidas y en su salud. Padre, te damos gracias, pidiéndote todo esto y dándote gracias. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ajá, amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por el estudio. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a todos.